En esta maniobra vamos a realizar el rescate de una persona suspendida en una torre. Vamos a ver dos maneras de descender a la víctima. En una, víctima y rescatador se unen y descienden los dos juntos, y en otra, descendemos a la víctima sin acompañarle. En este gráfico vamos a ver la primera opción. Subimos por encima de la víctima y colocamos dos cuerdas de descenso. A la altura de la víctima nos unimos por 2 puntos. Cortamos con mucho cuidado el elemento de amarre de la víctima y descendemos los dos juntos. Este es el material que vamos a utilizar para esta primera maniobra. Después de valorar la escena de los posibles riesgos, subimos con las cuerdas preparadas por donde vamos a descender. Para asegurarnos mientras subimos por la torre, vamos a utilizar los cabos de anclaje con disipador. Cuando lleguemos a la altura de la víctima, interactuaremos con ella para ver si responde y podemos solucionarle más fácilmente el síndrome del arnés. En esta situación, simulamos que la víctima está totalmente inconsciente y tenemos que descenderla lo más rápidamente posible. Cuando hayamos sobrepasado a la víctima, nos anclaremos de la vaga de anclaje para poder soltar las manos e instalar las cuerdas de descenso. Y mantendremos colocados los mosquetones de gran apertura con el disipador, ya que como hemos pasado a trabajar en suspensión, este será nuestro método de aseguramiento. Colocaremos una cinta con un mosquetón para la línea de seguro. En otro punto colocamos otra cinta con otro mosquetón para la línea de trabajo. Nos colocamos el ID y enhebramos la línea de trabajo. Y colocamos el ASAP en la línea de seguro. Y ahora que ya estamos conectados en las cuerdas de descenso, podemos soltarnos de los mosquetones de gran apertura con el disipador, que en este caso lo dejaremos ahí colgado para ahorrar tiempo, y nos soltamos de la vaga de anclaje en la que estamos suspendidos. Descendemos hasta la altura de la víctima para poder hacer las conexiones. Conectamos primero la vaga corta de anclaje a su anilla ventral. Conecto a la víctima con dos mosquetones desde el mosquetón del ID del rescatador a la argolla external de la víctima. Tengo cuidado que las cuerdas me queden hacia afuera, que no me queden cuerdas entre las conexiones entre la víctima y el rescatador ni entre las piernas. Subo el ID todo lo que pueda para que cuando corte la cuerda, la víctima caiga lo menos posible. Ahora que ya tenemos dos conexiones con la víctima, podemos cortar la cuerda lo más cuidadosamente posible, procurando controlar el exceso de trayectoria y de no equivocarnos de cuerda. El fallo en la trayectoria puede afectar a otras cuerdas o producir lesiones. Si conseguimos que la cuerda se desgarre poco a poco, la víctima cae más suave.
Recordad que cuando hay dos personas suspendidas sobre el mismo ID, hay que pasar la cuerda por un mosquetón para aumentar el rozamiento y bajar más suavemente. Con los pies intentamos separar a la víctima de los obstáculos. Los compañeros están preparados para recibir a la víctima con una camilla y trasladarle lo más rápidamente posible. Realizarle los primeros auxilios teniendo en cuenta el síndrome del arnés. Ahora veamos una segunda opción de todas las múltiples que puede haber. Nos anclamos a la estructura y desciendo a la víctima con un ID a través de un punto superior y unos compañeros con un viento controlan el descenso de la víctima. El material que vamos a utilizar es muy parecido al anterior, con menos cintas y mosquetones. Para la maniobra suspendemos a la víctima sobre una vaga de anclaje que se puede cortar y le aseguramos con una línea de seguro y el ASAP. Al igual que en la maniobra anterior, llevaremos dos cuerdas colgadas preparadas para poder hacer el descenso y el viento de la víctima. Subimos a la torre autoasegurándonos con los mosquetones de gran apertura y el disipador. Cuando llegamos a la altura de la víctima, hablamos con ella para ver si recobra el nivel de consciencia y podemos ayudarle a desoprimirle las piernas para prevenir el síndrome del arnés. En este caso simulamos que la víctima está inconsciente y hay que bajarla lo más rápidamente posible. Nos quedamos suspendidos de la vaga de anclaje y nos quedamos asegurados de los mosquetones de gran apertura con el disipador. Colocamos un punto de anclaje por encima de la víctima y del rescatador para hacer el reenvío de la cuerda. Pasamos la cuerda de descenso de la víctima por el anclaje. El extremo se lo conectamos a la víctima y el otro lado de la cuerda lo conectamos en el ID del rescatador. De esta manera tenemos un contrapeso entre la víctima y el rescatador para poder levantar a la víctima y desconectarle su elemento de amarre o directamente cortar su elemento de amarre y descender a la víctima. Y al igual que en la maniobra anterior, hemos preparado un trozo de cuerda para suspender a la víctima y poder cortar la cuerda. Colocamos la segunda cuerda en algún punto del arnés de la víctima para que quede a modo de viento y que los compañeros desde abajo puedan mover a la víctima para esquivar algún posible obstáculo. Los compañeros están preparados para recibir a la víctima con una camilla y trasladarle lo más rápidamente posible. Realizarle los primeros auxilios teniendo en cuenta el síndrome del arnés.